participación y su valiosa información que nos va a entregar y experiencia, porque la verdad es que esta es una unidad que es súper poco conocida y por sobre todo muy relevante. Así es que la dejo con los estudiantes. Muchas gracias. Ok, buenas tardes chiquillos, yo encantada de dar a conocer esta unidad, como dijo la señora Lila. Soy matrona de profesión. La verdad que llegué a esta área sin saber nada y de a poquito me he ido especializando. Es difícil y doloroso a la vez también porque hay que tener tino, mucha ética y profesionalismo en esta área nueva, y muy contenta de darla a conocer porque no se sabe mucho de esta unidad. Esta unidad eh, más que nada se creó anteriormente, estaba la antiguamente llamada sala de acogida. En unos minutos más voy a hablar sobre la historia para que ustedes sepan cómo era antes, pero de manera como introducción, decir que la violencia sexual es considerada una grave vulneración de los derechos humanos de las personas y tiene importantes consecuencias a nivel biopsicosocial. ¿Ya? Por lo tanto, es un problema de salud pública, ¿ya? Y generan consecuencias tanto en la parte física, mental de las víctimas, ¿ya? Como le decía, es un problema social y como hospital tenemos un gran desafío, ya como institución y en sociedad en conjunto, ya porque este es un problema complejo que requiere estrategias que articulen todos los sectores, porque esto a nivel multidisciplinario, donde aquejan también a la nivel primario, secundario y donde llegan acá a nivel terciario, ya para ejecutar y proteger a las víctimas. Importante decir que nosotros protegemos a las víctimas y evitamos la victimización secundaria, ya evitamos las consecuencias negativas que sufren las víctimas del delito, ya, y esas acciones permiten también la investigación del delito. Toda persona que haya sido víctima de abuso o violación sexual que consulte la unidad de emergencia debe ser pasada, ingresada a la unidad clínico forense hospitalaria. Vamos a hablar de la organización, de cómo llevamos a nivel de extrasistema también a la llegada de la atención de los peritajes, ya un poco de historia. Antiguamente, en el 2005, quizás años anteriores, era una sala muy pequeña donde no existían protocolos de atención a víctimas de violación sexual, y cada año fue una tarea ardua donde con el trabajo de muchos profesionales del área también se armó de esta pequeña sala de acogida que antiguamente se llamaba sala de acogida porque se acogían a las víctimas y era igual, el trabajo era lento, ya más que nada por la fiscalía, ya, y ahora actualmente ya manejamos una unidad, la unidad clínico forense hospitalaria, ya. Más que nada, esta unidad, esta sala, se abrió desde que comenzó este hospital nuevo en el año 2018, ya, donde tenemos una sala, no sé si algún día se podrán acercar cuando estemos ya en unidad de ginecología y parto. Yo no tengo ningún problema, siempre muestro la unidad porque es súper importante que sepan que ante cualquier revelación de alguna violación o abuso, nosotros como profesionales tenemos el deber y el derecho de hacer una denuncia, más aún cuando es menor de edad. Nuestra sala cuenta con equipos especializados, tenemos linternas fluorescentes que detectan ADN, estamos con las profilaxis, no sé si le nombró la doctora Tupaz, el tipo del manejo del ADN que nosotros recolectamos para los delitos, las evidencias, es súper importante, ¿ya? Y más que nada, nuestro rol es no revictimizar a la víctima, importante también la denuncia, ¿ya? La unidad clínico forense hospitalaria, estas son unas imágenes que se ven desde el exterior, no tienen ningún letrero,
¿Por qué? Para evitar lo mismo, la revictimización, ya ninguna consecuencia negativa para las víctimas y tener una adecuada intervención para ellas. No hay ningún letrero afuera que diga atención de víctimas de violencia sexual, nada. Lo mismo se categoriza cuando llega acá la atención a la víctima como C2, ya como alta complejidad, alta urgencia, donde tenemos duplas de matronas y enfermeras, donde pasa de manera inmediata a la unidad. No se deja esperando afuera para evitar la victimización, ¿ya? Ahí está la salita, hay un espacio de entrada donde se hace la acogida y la primera respuesta. La primera acogida, la primera respuesta, es más que nada tener una buena acogida, una buena entrega, una presentación por parte de nosotros como profesionales, decirle a la víctima, presentarse, por ejemplo, mi nombre es Cindy, yo te voy a acompañar todo el tiempo de tu peritaje y todo lo que usted nos cuente va a quedar escrito en un informe, se va a ir a fiscalía y no va a quedar nada en digital para que ella más que nada se mantenga tranquila y en confianza para que nos cuente los sucesos, ¿ya? Por eso es importante entregar confianza, porque no muchos llegan con la intención de contar todo. Mucho más que nada los varones tienen mucho miedo de develar lo que le pasó por miedo, vergüenza, y a las mujeres también. Ya, importante no emitir juicios en contra de la víctima. No decir, por ejemplo, pero si estaba vestida con una mini, ¿cómo o estuvo hasta tan tarde en la madrugada, o tomó mucho alcohol, ¿cómo no le iba a pasar lo que le pasó? Nosotros tenemos nuestro lema de siempre creer a la paciente y no emitir juicios en contra de ella. Manejamos un protocolo de referencia y contrarreferencia que es a nivel de APS y nivel terciario, y también tenemos un protocolo interno intrahospitalario, ¿ya? Y más que nada nuestro trabajo está basado y nos tomamos más que nada por la norma general técnica para atención de víctimas de violencia sexual, que fue creada en el año 2016. Nuestro objetivo general es estandarizar la atención, peritaje y manejo de las evidencias en las personas que han sufrido violencia sexual a través de la definición de un procedimiento único para todos los profesionales y técnicos que intervienen en el proceso, cuya misión es brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual, ¿ya? Para disminuir la victimización secundaria y real de las pericias y tener una real pericia de calidad, ¿ya? Para cumplir este protocolo, los responsables son las matronas y matrones, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, los médicos generales, médico perito sexológico forense, médicos familiares de nivel primario del consultorio, los SAPU, los carabineros, PDI y técnicos de enfermería a nivel superior. Todos los que trabajamos tenemos el deber y el derecho de cumplir estos protocolos, ¿ya? Aquí yo les hice un diagrama que es el flujograma de entrada de las víctimas, ¿ya? Que es cómo nos organizamos. Si la víctima, aquí la dividimos en menor de edad y mayor de edad. Menor de 18 años, ¿ya? Ya puede venir con denuncia, ya hecha con carabinero, a veces vienen listas con carabinero y PDI a la atención de urgencia, o vienen tan solos y lo devela en la atención. Entonces, cuando lo devela en la atención, nosotros tenemos que ver un familiar o una figura o una representante, más que nada que sea mayor de edad. Y ahí se le consulta si desea denunciar o no. Si desea denunciar, se llama carabinero y se denuncia en la misma unidad. Se lleva directamente a la sala, a la unidad, y se realiza la denuncia. Si la víctima menor de edad no quiere renunciar, o la persona representante mayor de edad también dice o se niega la denuncia,
Nuestro deber y derecho en todo menor de edad es llamar a carabineros y explicar la situación a la madre o a la menor de lo que sucedió fue un delito, ¿ya? Porque nuestra obligación en todo menor de edad ante una revelación de una violación o abuso sexual es realizar la denuncia. Muchos colegas o muchos médicos temen en realizar la denuncia. No debemos de temer, ¿ya? Porque es nuestro deber y derecho, tenemos que hacerlo. Y si algún día nos llaman a un juicio, cualquier cosa, que son las muy pocas veces, eso más que nada cuando hay un peritaje mal hecho, te llaman a declarar. Solamente es que ustedes escucharon una revelación de una menor de edad que fue abusada. Es por eso que yo llamé a Carabinero, PDI, para realizar la denuncia. Siempre, siempre, entonces, con una menor de edad hay que hacer la denuncia. Nosotros las atenciones de nuestra unidad clínico forense nos basamos en el tiempo transcurrido en los hechos, ya porque nosotros en nuestra unidad atendemos a las víctimas que han ocurrido más que nada los hechos dentro de las primeras 72 horas. Si superan los 72 horas de la violación o del delito, más que nada el fiscal autoriza. Por ejemplo, nosotros hacemos la denuncia y lo importante preguntar es el tiempo transcurrido, cuándo ocurrieron los hechos. Si la persona dice fue anoche o fue hace una semana atrás, todos esos datos se le da a Carabinero en la denuncia y Carabinero llama al fiscal de turno. El fiscal de turno autoriza o no el peritaje. Y si han transcurrido dentro de las primeras 72 horas, el fiscal va a autorizar el peritaje y se realiza el peritaje. Si no, si el tiempo ha transcurrido más de 72 horas, un mes o una semana, lo más probable es que el fiscal no autorice el peritaje y se deriva al servicio médico legal, ¿ya? Y si es un mayor de 18 años, ya es distinto el escenario, ya que el mayor de 18 años hay que explicarle si realmente quiere hacer o no la denuncia, porque en este caso no es obligatoria la denuncia, ¿ya? Si es con denuncia y los hechos ocurrieron dentro de las primeras 72 horas, se hace el peritaje. Y si la persona no quiere denunciar, de igual manera tiene la opción de hacerse el peritaje médico legal y las evidencias se guardan por un año. Ese año se queda guardada y si la paciente gana el valor y no desiste en la denuncia, puede volver a consultar en urgencia y decir, ¿sabe qué? El mes anterior yo me hice un peritaje médico legal y ahora me armé de valor y quiero hacer la denuncia para la investigación. ¿Ya? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Yo ¿Todo tengo bien una hasta ahí? pregunta, profe. Dígame. Cuando, en el caso de que sean mayores de 18 años, para poder realizar el peritaje médico legal, en este caso no sería necesario pedir una autorización, ¿cierto? Solamente la de la paciente. Exacto. Pero cuando ella se decide denunciar, Carabinero de igual manera llama al fiscal y el fiscal está al tanto de la denuncia para comenzar la investigación. Ya, profe, gracias. Y es súper importante que cuando ocurra una violación, o sería lo ideal que las víctimas llegaran dentro de las primeras 24 horas, porque estarían infragantes los victimarios. Entonces ahí Carabineros y PDI pueden actuar de manera inmediata y tomar los detenidos. ¿Ya? Entonces por eso es súper importante cuando ocurran los hechos, venir de manera inmediata. Lo ideal es traer la ropa que estaban llevando ese día, no bañarse, no lavarse los dientes, para así recopilar la mayor tipo de evidencias. La verdad es que muchas personas tienden a bañarse de manera inmediata porque se sienten sucios y la verdad que ahí se pierde un montón de evidencia. ¿Ya? Entonces,
quedamos que cuando hay un menor de edad, siempre hay que hacer la denuncia. Siempre, aunque haya pasado 5 años atrás. Siempre no hay que callar y explicar que esto es un delito y que nosotros tenemos el deber de hacer la denuncia. Si la mamá no quiere denunciar, usted le explica, yo la voy a denunciar a usted y además a lo que yo acabo de escuchar y además a usted porque usted está encubriendo un delito. Ya nos ha pasado muchas veces que los papás, las mamás ocultan información para no, porque por lo general el victimario está en la misma casa, son familiares y saben las mamás y muchas veces de ellas las ocultan, ¿ya? Entonces, con menor de edad siempre hace la denuncia y con mayor de edad, dependiendo de lo que ella quiera. Si quiere hacer denuncia y una investigación, perfecto. Se llama PDI o Carabineros para que tome la denuncia. El fiscal va a decidir si se va a hacer o no peritaje. Y si la paciente no quiere hacer denuncia, se le explica al médico de turno o si es que existe un perito forense de turno, le explicamos que existe una víctima, ¿ya? Y que está dentro de las primeras 72 horas y se quiere hacer peritaje, pero ella no quiere denunciar. Ese peritaje se guarda por 1 año hasta cuando ella quiera hacer la denuncia, ¿ya? Yo por lo general guardo todo y espero todo porque como nunca han venido los fiscales a revisarme los peritajes que yo tengo. Yo guardo todo. Si me viene una persona del año 2018, yo lo tengo que tener ahí guardado. Y le doy la opción de que quede como un antecedente también. ¿Ya? Evaluación clínica con enfoque general. ¿Ya? Dentro de la evaluación nosotros hacemos una anamnesis. ¿Ya? No es una interrogación, no es un interrogatorio, ¿ya? Nosotros manejamos bastante lo que es la anamnesis, ¿ya? Y tiene un rol principal, ya que permite favorecer el relato del hecho a modo general, lo cual permitirá brindar apoyo y articular la primera respuesta, ¿ya? Yo cuando me enfrento a una víctima, no puedo preguntarle todo lo que le sucedió con detalles, solamente me presento y le digo que todo lo que ella me va a contar va a quedar solamente entre nosotros y yo más que nada estoy para ayudarle y que mantener la confianza para que cuando llegue el médico ella se explaye. Hay pacientes que solitas te develan todo, entonces mientras te hacen la develación, tú ya te das cuenta qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si hubo alcohol o no hubo alcohol, porque ahí tenemos que tomar toxicológico y alcoholemia, dependiendo de lo que te va contando ella, tú más o menos, nosotros vamos viendo qué evidencias vamos a ir tomando, ¿ya? Es importante señalar que no se debe indagar entonces con profundidad la ocurrencia de los hechos, ¿ya? Puesto que esto será indagado en el proceso investigativo definitivo, ¿ya? Por el Ministerio Público a través de la Fiscalía. Ya, ahora está lo nuevo también con lo que es en los casos de menores de edad la entrevista video grabada, ya que es una nueva ley, está en el artículo 119 del Código Sanitario, ya, donde nosotros hacemos la pericia y en el caso de menores de edad son ingresados por especialistas, psicólogos, equipos donde allí hacen una entrevista video grabada, donde los pequeños prácticamente no van a los juicios, ni tampoco se les vuelve a preguntar lo sucedido, porque los juicios lamentablemente demoran mucho. Por ejemplo, si en el año 2010 una víctima fue menor de edad abusada, no sé, pues en el 2020 la llaman, ya ha pasado ya 10 años, donde empiezan a interrogar nuevamente, ya la víctima ya se le ha olvidado todo, o quizás comienza un proceso de revictimización. Entonces, para evitar eso, crearon lo que es lo nuevo, la entrevista video grabada. No sé si han escuchado sobre eso. Ya, acá vamos a hacer un punteo de las recomendaciones, que más que nada, que es lo que he estado conversando, que son recomendaciones ante una develación espontánea de haber sido víctima de violencia sexual. Lo importante es escuchar y acoger el relato, no poner en duda el relato, no culpabilizar, evaluar el riesgo,
por lo general en este punto es súper importante ver si es menor de edad o no, ¿ya? Y si tiene alguna persona de protección o no, porque muchas veces puede venir y develar lo sucedido y el agresor está en su domicilio. Entonces eso ya sería un riesgo para ese paciente darle el alta, por ejemplo. ¿Ya? Identificar a un adulto protector y evaluar las medidas de protección en el caso de niño o niña adolescente que no cuente con este. Realizar intervención con el adulto, familiar protector, acompañante para el manejo de crisis producida en el momento con el fin de lograr cooperación y planificar conjuntamente las próximas decisiones. Plantear al niño o niña adolescente la necesidad de tomar medidas para abordar la situación. Valorar la decisión de contar lo que está sucediendo. Explicar al usuario o usuaria los pasos a seguir con las próximas acciones, denuncia, evaluación y tratamiento. Todas las víctimas, después cuando se van de alta, es súper importante, a nosotros nos dejan sus teléfonos, más ahora en pandemia, teléfono y dirección, porque el seguimiento posterior, el tratamiento posterior es psicológico, ¿ya? Y ahí está lo que es el CABI, hay muchas instituciones que se dedican a estas pacientes, hay psicólogos especializados para la atención de víctimas de violencia sexual y también hay asistente social para las víctimas. Entonces, esto no es que quede aquí en el peritaje, o sea, después hay un seguimiento y un trabajo posterior también con especialidades, ¿ya? Evaluar la necesidad de atención médica en urgencia hospital y la denuncia, ¿ya? Toda persona que tenga contacto con víctimas de agresión sexual, sea profesional, técnico, auxiliar o administrativo, o carabineros, debe tener un trato digno, respetuoso, sensible con las víctimas, lo que implica, en primer lugar, tener una postura definida de rechazo ante toda violencia sexual, ¿ya? Nosotros tenemos carabineros por turnos en el hospital, donde hay una caseta en todas las urgencias hay una caseta de carabineros, en donde uno tiene acceso a ellos, ¿ya? Y ellos son los responsables de recibir la denuncia, entregadas por nosotros. Ellos se comunican con el fiscal de turno y ellos van a indicar la pericia sexológica, si se va a realizar o no, ¿ya? La denuncia es un acto jurídico que consiste en poner en conocimiento de un posible delito a la autoridad correspondiente, ¿ya? Ellas a veces, las víctimas pueden llegar ya con la denuncia realizada, porque muchas van directo a carabineros o a PDI a realizar denuncias y vienen para acá listas con la autorización del fiscal. Pero a veces vienen y consultan por otras cosas, por algias pélvicas, por sangrado, y eso es súper importante, el preguntar el cómo se siente, por qué está sangrando, porque solitas en la atención de urgencia develan lo que le sucedió la noche anterior. Mire, sabe que estaba sangrando porque tuvo un coito forzado, me pasó esto, entonces uno escucha de manera inmediata eso y hay que actuar de manera acoger a la víctima y explicarle el proceso en que podría ser sometida y la importancia de la denuncia también, ya, porque si no se denuncia no se va a perseguir el delito y este agresor va a seguir dando vueltas por ahí. Entonces es súper importante también hacerle importancia a la víctima, que es súper importante también la denuncia, ¿ya? Bueno, estas imágenes, secuencia de imágenes indican cómo es la victimización secundaria, ¿ya? La victimización secundaria son las consecuencias negativas que uno puede generar en las atenciones, ¿ya? Porque, no sé, por ejemplo, llega acá, la digitadora le pregunta, ya la violaron, después el carabinero le empieza a hacer preguntas, después la matrona o la enfermera, después llega el médico, vuelve a consultar, después
llega a la fiscalía, después están los jueces, después el psicólogo, y así una y otra vez. Ella recibe consultas y preguntas, y es una inadecuada intervención de todas las instituciones que generan un mal actuar y consecuencias negativas para la víctima. Entonces, para eso, nosotros nos hemos capacitado de, más que nada, no preguntar, y la persona que va a preguntar va a ser el médico. Ustedes como futuros médicos, ¿ya? Evaluación de riesgos y medidas de urgencia. En la situación en que está comprometida la integridad física, psíquica o la vida de la víctima, las medidas de urgencia que se pueden adoptar como prioritarias son las siguientes. Si llega una persona, nos ha tocado que aparte de ser violadas, son golpeadas, ¿ya? Incluso a puntos del femicidio, ¿ya? Hemos tenido que tomar radiografía, hospitalizaciones, ¿ya? Entonces hay que ver, evaluar el riesgo y si es que esa víctima se puede o no ir de alta, ¿ya? Efectuar la hospitalización de manera inmediata, ¿ya? Si se evalúa necesario para el tratamiento de las lesiones o compensación psicológica, ¿ya? Efectuar la denuncia, solicitar la protección legal de la víctima, ¿ya? Nosotros en el momento que pasa a la unidad clínico forense siempre hacemos firmar un consentimiento y un asentimiento, porque ahí le explicamos todo lo que vamos a hacer, que vamos a tomar muestras de ADN, que podemos tomar muestras fotográficas, un registro de video, extracción de sangre, toma de toxicológico o alcoholemia, ¿ya? Y ella nos va a afirmar si acepta la realización del examen o no, ¿ya? Ahí se le explica que más que nada a todos es para recopilar evidencia y que nos va a ayudar a la investigación. Entonces ella va a aceptar o no. A nadie le podemos obligar a tomar un examen de VIH o un toxicológico o una alcoholemia. Y si ella no desea, no se le va a hacer, ¿ya? Lo mismo con los menores de edad. Tenemos un asentimiento y también se le explica, ¿ya? Si él acepta realizar el examen médico o no, ¿ya? El hospital, en estos momentos, los médicos que hacen turno son solo 3 médicos peritos forenses, ¿ya? Y el resto son solo médicos ginecólogos de turno que no tienen la expertise. Es una de nuestras brechas el no tener peritos forenses de turno, que es lo ideal tener un médico perito forense de turno, ya que no todos los médicos saben abordar un peritaje médico legal, ¿ya? Así que por eso es súper importante avisar a la paciente si está de acuerdo o no con realizar el peritaje. Una vez que ellos han aceptado y una vez que se les explica todo el procedimiento, se procede a hacer el informe médico legal, que son prácticamente 10 hojas que completa el médico, ¿ya? Entonces, al ingreso de la vía de urgencia al hospital, ¿ya? Si es una situación ocurrida dentro de las primeras 72 horas, se realiza denuncia, la atención por médico perito en la unidad clínico forense, se realiza contención y apoyo emocional. Si la víctima se niega al peritaje, se debe respetar su voluntad y en ningún caso forzarle. Eso es lo que le había estado comentando, ¿cierto? En ningún caso forzar. Se debe informar a la fiscalía y dejar registro de aquello, ¿ya? Y si la situación es ocurrida después de las 72 horas, también realizar la denuncia, brindar contención y apoyo emocional, derivar a APS, registro de detención y bueno, nosotros tenemos la estadística 2021 y en estos casos los peritajes se realizan según determine el fiscal, porque el fiscal va a decir ya, que vaya al servicio médico legal. En el servicio médico legal también hay médicos peritos forenses, en donde más que nada ven las víctimas que han tenido la data más antigua, ¿ya? Como los casos que son crónicos, ¿ya?
y el fiscal va a determinar cuál va a ser los pasos a seguir con esa víctima que tuvo la violación después de las 72 horas. ¿Ya? Consultar la voluntad de denunciar, realizar pericia médica por perito sexológico forense, brindar apoyo a contención, eso lo habíamos hablado. En caso de no realizarse la denuncia, se levantan las muestras y se guardan por 1 año. Eso es lo que yo le había comentado anteriormente. Y si la persona cambia de opinión, una vez que ha pasado su estado de shock, se retoma la denuncia y se entrega todos los antecedentes y el informe a Carabineros para que lo lleve a Fiscalía. ¿Ya? Situación ocurrida después de las 72 horas, consultar la voluntad de denunciar, brindar contención y apoyo emocional, ya a cargo de matrona o enfermera dependiendo del sexo de los pacientes. La matrona ve los sexos femeninos, las enfermeras ven a los varones sexo masculino. En estos casos las pericias se realizan de acuerdo a la indicación del fiscal, como les había comentado, derivados al servicio médico legal. ¿Ya? Les voy a hacer una pincelada de la exploración clínico forense porque creo que lo vieron con la doctora Tupaz, pero si tienen alguna duda me van consultando y vamos aclarando las dudas, ¿ya? Una vez que haya avanzado el médico en el informe médico legal que él escribe, ¿ya? Que es un informe tipo, que es como, son preguntas, y ahí hay imágenes de un cuerpo humano cefalocaudal anterior y posterior, donde el doctor va a ver todos los tipos de lesiones, las describe, ¿ya? El examen físico general y segmentario, cefalocaudal, estrictamente detallado en caso de encontrar lesiones atribuibles al hecho. Si hay rasguños, si hay hematomas, si la paciente dice yo lo rasguñé, entonces tenemos el lecho subunguial, súper importante el ADN que podemos encontrar en las uñas, cráneo, cara, tórax, cierto, abdomen, extremidades, examen ginecológico que es súper importante y el proctológico en ambos sexos, ¿ya? Va a depender mucho del relato de la víctima, de la recopilación de la evidencia. Ya, ahí tenemos una imagen de las posiciones para examinar, ya, también en los que son pequeños, menores de edad, ya. Y tenemos el esfínter anal, que no sé si con la doctora Tupaz vieron a nivel de el reloj, van diciendo los tipos de desgarro que van teniendo o escotaduras, ¿ya? Ahí en esta imagen indica también la separación de los labios, ¿ya? Las posiciones que se deben de tener, en la posición mariposa en los casos de menores de edad, ¿ya? Porque muchos menores no les cuesta también tener una posición, por eso es súper importante la primera acogida, la primera respuesta que nosotros tengamos con esos menores también para darles confianza, para cuando llegue el momento del examen sexológico ellos puedan sentirse tranquilos y entregados para obtener una mayor recopilación, más que nada de búsquedas de espermio, ¿ya? Entonces, es súper importante también la primera respuesta, la acogida que tienen con uno, ¿ya? Entonces, ahí recopilamos las muestras, la búsqueda de ADN. Por norma, nosotros tenemos a todas las víctimas que ingresan a la unidad clínico forense, es la toma del examen del RPR sífilis, la hepatitis B, el examen del VIH. Siempre y cuando ellos tengan el consentimiento y acepten esto, ¿ya? Tomamos imágenes si hay algún desgarro, ¿ya? La alcoholemia toxicológica, si existe también alguna toma de alcohol o drogas. Muchas llegan drogadas también, no saben o tan solo que estaban en un carrete, un contexto carrete, con alcohol y se les apaga la tele y no tienen idea. A esas pacientes súper importante, alcoholemia y toxicológico, lo tomamos en sangre y en orina
Y ojo también destacar que todas las evidencias que yo tomo en la unidad clínico forenses quedan en custodia. Yo tengo unos refrigeradores en la unidad en donde quedan guardados ahí hasta cuando el fiscal tome la investigación, él me los solicita y yo ahí los entrego. Lo mismo en la búsqueda de espermio, todo eso lo quedamos guardado, ¿ya? Hasta cuando el fiscal los solicita, ahí recién los entregamos, ¿ya? No sé si esto lo vieron con la doctora Tupaz para hacerlo, la recolección de muestras, chiquillos. ¿Vieron el lecho subungual, los contenidos bucal, recolección de vello púbico? ¿Lo vieron? ¿Me escuchan? Según yo no, doctora, no. El tipo de recolección de muestras. Bueno, lo voy a pasar rapidito, de todas maneras igual voy a dejar esta información para que lo tengan. Bueno, la recolección de muestras, por ejemplo, el lecho subungual, cuando la víctima rasguña al agresor, nosotros tenemos unos palillos tipo monda dientes, ¿ya? En donde tenemos un palito para cada mano y hacemos un raspado bajo las uñas, ¿ya? Y ahí nosotros los envolvemos con un papel y lo identificamos si es derecha, mano derecha o mano izquierda, ¿ya? Como son como un papel craft que lo vamos envolviendo, no trabajamos con papel volantín. Así que eso queda en custodia. Por ejemplo, si en el relato dice la víctima, yo me defendí, lo rasguñé, está en la toma de muestra del lecho subungual. Es un tipo de recolección de ADN, ¿ya? Ese es un tipo. El otro es el hisopado en zonas con posible presencia de saliva, de succión o huellas de mordida. Por ejemplo, me besó en el cuello, todo el rato me besó en el cuello. Importantísimo esa develación, porque nosotros con unas tórulas humedecidas con suero fisiológico, frotamos la zona, para la zona afectada, dejamos secar la tórula y esa es una posible toma muestra de alguna presencia de saliva del agresor, ¿ya? El contenido bucal, ya sea, por ejemplo, me hizo sexo oral, me besó, no me he lavado los dientes, eso es súper importante también con las tórulas, en la zona retromolar, muquigingival, en las zonas interdentales también podemos encontrar ADN del agresor, ¿ya? Eso es súper importante también, importante todo lo que nos vaya contando. Recolección de vello púbico. Hemos tenido casos que las víctimas se depilan, por ejemplo, su zona vaginal, por lo general las mujeres se depilan, pero encontramos vello púbico de otra persona. Ese vello no es de ella y también se recolecta. Tenemos unos peines también o tan solo se recolectan en el papel craft. ¿Ya? Es súper importante también. El contenido perivulvar, se realiza un barrido amplio con 2 tórulas humedecidas con suerito fisiológico en el vestíbulo o en el espacio perimenial, ¿ya? También con la ayuda, también puede ser con un espéculo, ¿ya? Y obviamente que los que son menores de edad no tocar el himen ni tomar muestra vaginal en niñas prepúberes, ¿ya? Otro tipo de recolección de muestras es el contenido vaginal, ¿ya? Es donde ya en el caso de las multíparas que han tenido hijos o tienen actividad sexual frecuente a través de un espéculo, también se introduce la tórula y tratamos de sacar lo máximo de flujo que exista, ¿ya? Porque eso es una búsqueda de espermio también, ¿ya? Y eso es ADN también, ¿ya? El contenido intracervical, colocar cuidadosamente el espéculo, usar una tórula humedecida con suero fisiológico, girándolo 2 veces, lo dejamos secar y también se guardan, ¿ya? También puede ser búsqueda de ADN. Contenido de pene, glande, surco balano prepucial y el prepucio, también recolectamos con las tórulas, ¿ya? Y dejamos secar y luego se guardan.
El contenido rectal, el mismo procedimiento tanto para hombres como para mujeres. Se limpia el área perianal 3 gasas humedecidas con agua para evitar la contaminación con el contenido vaginal, ¿ya? En dirección hacia el ano, hacia la vulva, ¿ya? También se introduce la tórula con suero fisiológico a no más de 2 a 3 centímetros en el recto, se gira por varios segundos y se deja secar a temperatura ambiente, ¿ya? Entonces, como yo les decía, es súper importante lo que la paciente nos dice. Estuve tomando al tiro, toxicológico, alcoholemia. Me besó en el cuello, se toma muestra de ADN en el cuello, no sé, me eyaculó en el pecho ya se secó, pero yo estoy seguro que aquí me eyaculó, también muestras, y si hay hematomas, me tuvo de rodillas, de todo es súper importante y vamos a ayudar bastante a la víctima para su juicio y al agresor lo ideal es tomarlo detenido. Nosotros nos ponemos súper contentos cuando los médicos aquí los peritos van a juicio y se enfrentan a la justicia, todo, y salen gloriosos porque toman detenido al agresor. ¿Ya? Es súper importante y eso es bajo nuestro trabajo, gracias a nuestra recopilación de muestras, ¿ya? Por la buena recolección de muestras, se logró evidenciar que esa persona, ese agresor, corresponde al ADN que se tomó tal día del peritaje. Por eso es súper importante escuchar a la víctima, darle el tiempo a la víctima que se exprese, porque recuerden que ellas vienen en shock, vienen con pena, vienen con miedo, vienen con tristeza, no quieren hablar por miedo, por las represalias, por un montón de cosas, porque qué va a pensar la mamá, su familia, se le viene un montón de cosas a la cabeza donde no muchas de ellas cuentan realmente lo que pasó. Por eso es importante la acogida y la primera respuesta que nosotros tengamos ante esa víctima para que nos cuente cada paso para nosotros recolectar las muestras, ¿ya? Cada muestra que nosotros tomamos ya va en nuestros refrigeradores de cadena de custodia, ¿ya? Cada evidencia que uno toma va bajo un número único de evidencia, que es el famoso NUE, número único de evidencia. Cada evidencia que uno toma o levanta en una pericia va bajo cadena de custodia, donde es responsable el médico o la matrona que la acompañe o el médico que levanta esa muestra. Importantísimo rotular siempre en los tubos y sobres nombre, RUT, fecha, hora, el tipo de muestra y qué perito tomó esa muestra. ¿Ya? Si tomó muestra bucal, la doctora Beatriz Tupaz tomó la muestra bucal. Siempre colocar el nombre, el RUT de la persona también de lo que tomó. ¿Ya? Y estas evidencias quedan guardadas en un refrigerador con llave, en custodia, bajo este documento legal que se llama rótulo y formulario único de cadena de custodia. Ya, a todas nuestras víctimas, a todas, les entregamos la profilaxis, tanto de ITS, de infecciones de transmisión sexual, tanto en niño o niña adolescente o como adulto, ¿ya? Le entregamos la ceftriaxona intramuscular, ¿ya? Ahí está el esquema tanto en niños como en adultos. Más le entregamos en jarabe lo que es la acitromicina para los menores y en comprimidos 1 gramo, que son 2 comprimidos para el adulto. También le entregamos el metronidazol. Todo esto tenemos en la unidad clínico forense, ¿ya? Y ahora estamos con lo nuevo, que es la vacuna hepatitis B, ¿ya? Ahora hay una nueva instrucción que llega una víctima y se busca en el sistema de PNI de las vacunas. Si no está vacunado contra la hepatitis, se tiene que ir con su vacuna contra la hepatitis, ¿ya? Yo encuentro que nuestra atención es súper completa, porque desde que le hacemos el peritaje completo, le entregamos además su profilaxis completa,
tanto en niños como adolescentes, ¿ya? Ahí está la ITS también. Y tenemos también lo que es el esquema de infección para VIH, ¿ya? Entregamos también para adolescentes menores de edad en jarabe y los que son los esquemas para los adultos, ¿ya? Y fíjense que tanto para pacientes FONASA como para pacientes ISAPRES, esto no tiene ningún costo para ellos, ¿ya? Y la terapia antirretroviral, ustedes saben que es muy costosa, pero aún así se le entrega de manera gratuita a todas las personas que ingresan por el riesgo que ellos se someten al tener esta vulneración, ¿cierto? Esta grave vulneración. Se le entrega completa su profilaxis, su vacuna contra la hepatitis B, incluso tenemos la vacuna del virus papiloma. Nosotros colocamos la primera vacuna y el resto de las vacunas, los pacientes FONASAs van a sus vacunatorios donde le corresponden sus consultorios o en un vacunatorio en los casos que son ISAPRE. Las clínicas no tienen esta atención especializada como la tenemos nosotros en el hospital regional. Yo con orgullo lo digo porque hemos tenido víctimas que lamentablemente se han paseado por las clínicas y no han tenido este tipo de investigación y procedimiento, ¿ya? Y han llegado con nosotros. Así que lo hemos hecho su peritaje, le entregamos completamente su profilaxis. Además tenemos la que es la pastilla del día después, ¿ya? También la entregamos de manera gratuita para todas nuestras víctimas, ¿ya? Y este es el anexo 3, que es el formulario de atención a víctimas de violencia sexual que llena el médico, ¿ya? Bueno, esto es un pantallazo nomás de la primera hoja, porque son 10 hojas del informe completo, ¿ya? En donde el médico lo completa y realiza la anamnesis, un breve relato de lo que habla la víctima, de lo que sucedió, ¿ya? Y esto es súper importante para ustedes y lo quiero recalcar porque ustedes van a ser los futuros médicos forenses que van a venir a la atención o me van a hacer los peritajes. Súper importante que tengan una conclusión en el informe médico legal. Hay algunos médicos no peritos que hacen el informe y no colocan conclusión. Es súper importante la conclusión para perseguir el delito. Es súper importante porque si usted vio desgarro o no tan solo desgarro, es súper importante decir esto, porque muchas pacientes que tienen vida sexual activa, que tienen pareja sexual o que han tenido un hijo o más de un hijo, no necesariamente vamos a ver un himen desgarrado o vamos a tener lesiones a nivel de la vagina, porque nosotros sabemos que la vagina es un músculo elástico, ya más si hay en combinación con drogas, no va a haber desgarro o daños vaginales. Ya muchas veces colocan sin lesiones y eso perjudica totalmente a la víctima en un juicio, ¿me entiende? Por eso es súper importante la conclusión del médico de los hallazgos que él logra ver. Una conclusión que diga violación, yo informa de manera inmediata al PDI Carabinero y si estamos dentro de las 24 horas, este agresor puede ser tomado detenido de manera inmediata. ¿Ya? Por eso es súper importante la conclusión que realiza el médico ante el informe médico legal. ¿Ya? El fiscal se basa mucho en la conclusión. ¿Ya? Y después hacemos la derivación asistida tanto a psicólogos, asistentes sociales, ¿ya? Porque ellos quedan, la verdad, que quedan, es un trauma para toda su vida, quedan marcados y hay que ayudar a estas pacientes. Este es nuestro lema de todas las profesionales que van a la sala, que es el yo te creo, ¿ya? Nunca juzgar y creer en el relato de la víctima. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Chiquillos, ¿alguna duda?
En cuanto a la organización. Doctora. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Había una duda. En este caso, ¿cómo se toman las muestras en caso de que sea una menor de edad que fue violada? ¿Igual se ocupa el espéculo o debe ser No. tomada de otra manera? Las que son menor de edad, prepúberes, no se utiliza espéculo, aunque tenemos espéculos que son virginales. Bueno, todo va a depender de si esa menor o prepúber había tenido relaciones sexuales anteriormente. Si ella revela que ella ha tenido, no sé, una vida sexual con algún pololo anteriormente, dependiendo la edad que ella tenga o la contextura, se puede utilizar espéculos virginales, que son súper chiquititos y se puede tomar la muestra. O simplemente se toman las muestras donde haya flujo y solamente por fuera, ¿ya? O se introduce levemente la tórula sin espéculo. Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo tengo una duda, pero es también un poco dirigida más también como a su experiencia, porque cómo se maneja la relación profesional con el paciente, porque imagino que llegan pacientes que son muy vulnerables y muchas veces pueden sentirse como refugiadas en el personal que las acoge bien. Entonces, ¿cómo se maneja, por ejemplo, el paciente que le puede decir, ya, pero después me da su número porque quiero seguir conversando con usted o algo así, que me imagino que son situaciones que pueden pasar? La verdad es que yo me apoyo mucho en que la va a llamar la psicóloga. Yo no entrego mi número personal, pero siempre doy pie y acojo a todas las víctimas porque yo al menos soy la encargada, que estoy de 8 a 5 de lunes a viernes. A veces vienen víctimas y me dicen, pucha, quiero saber cómo va mi caso. Yo no tengo tampoco esa respuesta, porque esa respuesta la tiene Fiscalía. Pero fíjate que a mí nadie me ha enseñado a abordar una víctima, más que nada lo hago como yo soy como persona, pero a todas las recibo de manera en mi horario de trabajo, ¿ya? También le entrego el anexo, que es el de acá de partos. Ante cualquier duda ellas pueden volver a acercarse, o porque muchas tampoco denuncian y dicen, pucha, y vuelven la semana siguiente y consultan de nuevo porque tienen picazón o generan una vulvovaginitis o tienen dudas con los medicamentos, ¿ya? Nunca les cierro la puerta del volver a consultar, pero tampoco es que yo le dejo mi teléfono, ni el de las duplas, tampoco hablo de las duplas, porque cuando yo me voy después de las 5, queda una matrona encargada para ese tipo de problemáticas que puede pasar, ¿ya? Pero sí la cito también una semana después del peritaje, porque allí le entrego todos los resultados de exámenes que le tomamos, lo que es el RPR, el VIH, que es confidencial, y el de hepatitis B también se lo entrego en físico y la cito. Y ahí conversamos y la llamamos a unos psicólogos. Muchas apagan su celular porque no quieren escuchar y hablar con nadie. Entonces ahí trato de persuadirlas y decirle que no, que prenda su celular porque es súper importante que tenga apoyo psicológico. Eso más que nada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? El otro tema es esta. A ver. ¿Ven la presentación de ahora? Sí, sí se ve. La nueva presentación que acabo de colocar. Dice ley 21.030. ¿Sí? Sí, esa sí se ve. ¿Alguna otra duda en cuanto el peritaje forense? Para pasar al próximo tema.
Sí, disculpe, yo le quería hacer una pregunta. Dígame. ¿Los datos son registrados de alguna forma estadística como para después un posterior como manejo epidemiológico en este caso? Sí, claro, tengo unas planillas donde se anotan toda la información, más que nada, domicilio, nombre completo, edad, claro. Tenemos un registro de cuántas víctimas se han atendido por año en la unidad clínico forense, claro. Existe ese registro y si mal no me equivoco, el año pasado hubieron como 140 atenciones. Y ahora con la pandemia disminuyó bastante las atenciones. Ahora en fase 4, que estamos como ya casi como la situación normal en Antofagasta, han aumentado bastantes. Lo que es Halloween, Navidad, Año Nuevo, 18 de septiembre, llegan muchas víctimas cuando son feriados largos, como fechas importantes. Mucho llegan en esas fechas. Y sí existen registros. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, ahora voy a hablar sobre la ley 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales, ¿ya? Por lo general, no trabajo mucho con estas pacientes en la unidad, ya que por lo general se acogen cuando ya existe un embarazo. Y recuerden que las víctimas que vemos en la unidad clínico forense, vemos las víctimas para recopilar evidencia dentro de las primeras 72 horas, ¿ya? En donde, claro, yo igual guardo una copia del informe y si llegase a llegar una víctima que pasó por la unidad clínico forense, mucho más fácil para ella acceder a la tercera causal, violación, ¿ya? Estas víctimas queda su registro y si ya pasan posterior a 5 semanas y hay una ausencia de regla, ellas consultan nuevamente, a pesar de la pastilla del día después que se le entrega, ¿ya? Yo siempre les digo, si hay ausencia de tu periodo o hay riesgo de embarazo porque no hubo un método anticonceptivo, a pesar de la pastilla del día después, aunque a veces las damos justo en las 72 horas o pasados los 3 o 4 días, tienes que volver a consultar y siempre les hablo de esta ley, que ella puede acogerse a esta ley en el caso que exista un embarazo, ¿cierto? Antecedentes generales de la ley. Un poco de historia, ¿ya? Cumple con el compromiso adquirido en el programa de gobierno respecto a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales específicas, ¿ya? La causal 1 es el peligro para la vida de la mujer, embrión o feto que padezca alguna patología incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal y o violación, ¿ya? En cualquier otra hipótesis, el aborto continúa siendo ilegal, ¿ya? La primera causal es enfermedad materna grave. La segunda causal es la enfermedad del feto, ¿ya? Incompatible con la vida. Y la tercera causal es la violación, con la que vamos a hablar un poquito más, ¿ya? El proyecto reconoce que la violencia sexual afecta diferenciadamente a las mujeres menores de edad, ¿ya? Se ampara especialmente en el respeto de la autonomía progresiva y el interés superior de las niñas y adolescentes, estableciendo reglas especiales respecto a ellas, ¿ya? Causal 3.
sea resultado de una violación siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación, ¿ya? Eso en toda persona. Y ella puede acogerse a la ley siempre y cuando no hayan transcurrido 12 semanas de gestación. A través de una ecografía, ¿ya? Se puede calcular la edad gestacional, ¿ya? Y si sobrepasa las 12 semanas, la víctima no puede acogerse a la ley. En cambio, si es menor de 12 semanas, la víctima sí se acoge a la ley. Pero si la víctima es una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas. ¿Ya? Se le da un plazo más de 2 semanas más de esa gestación. ¿Me entienden? Entonces, si es una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo se puede realizar hasta la semana 14. Y si la persona es mayor de 14 años, solamente se espera hasta la semana 12, ¿ya? Y eso lo hace un médico en una ecografía, ¿ya? En el contenido de la ley, ante una sospecha de embarazo, llega quizás también con una consulta espontánea o a través también de una denuncia. No siempre en estos casos hay que tener una denuncia. En los casos de mayor de edad. Recuerden que la menor de edad siempre va con una denuncia. Si llega una víctima que sospecha de estar embarazada, ella puede consultar en urgencia y afirmar que ella está con un atraso y que no estaba con anticonceptivo. Puede decir que se ingresó a la unidad clínico forense, o puede decir simplemente: yo no vine a la unidad clínico forense por miedo, no hice denuncia, pero yo sospecho de un embarazo. Entonces ahí el médico hace una ecografía, se confirma que hay un embarazo. Se le explica la ley a la paciente que ella puede, con su voluntariedad o no, acogerse a la ley 21.030, y es decisión de ella realizar una denuncia o no si es mayor de edad. Nosotros aquí derivamos al Policlínico de Alto Riesgo Obstétrico, en donde hay un equipo multidisciplinario, en donde acogen a la víctima y tienen un tiempo no menos de 48 horas de hospitalizar y realizar la intervención, ¿ya? Porque recuerden que puede venir la paciente con 11 semanas y 5 días a consultar y tiene 2 días para el procedimiento. Entonces hay que hospitalizar y hacer toda esa medida de manera inmediata. Se realiza la intervención y luego se hace seguimiento, ¿ya? Y siempre con un acompañamiento psicosocial, tanto con psicólogo y con asistentes sociales, ¿ya? Siempre va con un acompañamiento, ¿ya? En todos los casos anteriores se respetará el principio de confidencialidad, ¿ya? En la relación entre médico y paciente, adoptándose las medidas necesarias para resguardar su aplicación efectiva, ¿ya? Este es como el modelo de atención en la red, ¿ya? Las puertas de entrada, la víctima puede llegar a una atención primaria en salud, en un CESFAM, un SECOF, en un SAPO, un SAR, o en la atención de urgencia, o con un llamado Salud Responde, ¿ya? Se valora, se realiza el diagnóstico por un médico, se indica y se realiza tratamiento en el alto riesgo obstétrico a través del servicio de urgencia. A partir del servicio de urgencia se entrega un acompañamiento directo hacia el alto riesgo, donde tiene que tener una atención de manera inmediata. Si la paciente consulta un viernes en la tarde, donde alto riesgo obstétrico está no funcionando, el médico de urgencia tendrá que hacerse cargo, se hospitaliza y se realiza todo el acompañamiento con las personas que están en turno, ¿ya?
Y como les decía, en todo momento hay un acompañamiento, se llaman los psicólogos, ¿ya? Y los asistentes sociales, ¿ya? Y ellos definen si es o no es la paciente ideal o cataloga con todos los puntos para realizar el tratamiento, que en este caso es el aborto, ¿ya? Donde utilizan el misoprostol, ya le hacen los legrados uterinos con el AMEU, ya. Causal 3, sea resultado de una violación siempre que un equipo de salud especialmente conformado para estos efectos confirmará la concurrencia de los hechos con lo que constituyen y la edad gestacional, informando por escrito a la mujer o a su representante legal, según sea el caso, y al jefe del establecimiento hospitalario donde se solicita la interrupción. En el cumplimiento de su cometido, este equipo deberá dar y garantizar a la mujer un trato digno y respetuoso. Existen reglas especiales respecto a la manifestación de voluntad de las menores de 14 años. Las niñas y adolescentes menores de 14 años, la interrupción del embarazo requiere la autorización de su representante legal o en uno de estos, en caso de tener más de uno. Puede ser la mamá, el papá, o incluso algunos no tienen, ¿ya? Y ahí entraría el magisterio de familia, o sea, da aviso al fiscal, y ahí, ahí le dan una autorización a los que son menores de 14 años. Y los adolescentes entre 14 y 18 podrán manifestar su voluntad por sí misma, ¿ya? Y su representante legal deberá ser informado de esta decisión. Ahí la paciente entre 14 y 18 decide. En cambio, los menores de 14 tienen que tener una autorización del representante legal, ¿ya? Nosotros como hospital somos un centro de referencia, ¿cierto? Evaluación clínica, el médico hace la ecografía, salvataje y estabilización de la usuaria, se interrumpe el embarazo, se informa a la mujer, hay acompañamiento psicosocial, solicitud y firma del consentimiento informado, y hay una contrarreferencia que es los manejos ambulatorios, que son las derivaciones asistidas con los psicólogos, porque después siguen teniendo asistencia, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, tengo súper pocas pacientes que se han acogido a esta ley. Cuando salió esta ley, todos decían, ¡oh! Y todo el mundo se va a venir a hacer aborto, porque todos van a decir que fueron violadas. Mentira. El año pasado, con suerte, fueron 4 anual, de todo el año que ingresaron. Y de este año que ha pasado, tengo como 2 o 3, si no me equivoco. Yo en la unidad clínico forense tengo un refrigerador donde guardo también como evidencia bajo cadena custodia. Ya tenemos un refrigerador con uso exclusivo de la IV causal 3, donde el resto fetal del degrado queda bajo cadena custodia, ¿ya? Porque ahí está el ADN también del agresor y que queda como una evidencia ante un juicio que pueda pasar, ¿ya? Son súper pocas las pacientes que se han acogido a esta ley, ¿ya? Entonces, cada evidencia va bajo cadena custodia, lo mismo con las evidencias que yo recolecto en caso de violación, ¿ya? Ustedes como médicos tienen que tener en cuenta esto, que es súper importante, que es la objeción de conciencia. Si el profesional que ha manifestado objeción de conciencia es requerido para interrumpir el embarazo, tendrá la obligación de informar de inmediato al director del establecimiento de salud que la mujer requiriente debe ser derivada, ¿ya? Porque el médico no la puede ver, ¿ya? En el caso que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, invocando la causal 3
¿ya? Del inciso primero del artículo 119, quien haya manifestado la objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando no exista otro médico cirujano que puede realizar la intervención. Por ejemplo, si en un hospital hay un solo médico y él es objetor de conciencia y llega una paciente que está en el tiempo impostergable de su interrupción de embarazo y no hay otro médico que lo pueda reemplazar, ese médico no puede excusarse, debe de realizar la interrupción del embarazo sin excusarse, ¿me entienden? Tienen que hacerlo de igual manera, ¿ya? Porque la ley lo dice, ¿ya? La ley garantiza la confidencialidad de la atención y el acompañamiento gratuito de la mujer en cualquier circunstancia de forma voluntaria, ¿ya? Y esta ley no obliga a nadie, la decisión es de cada mujer. Eso, chiquillos, ¿alguna duda con la tercera causal en el ámbito de la unidad clínico forense hospitalaria? ¿Alguna duda? Profe, si yo tengo una duda. En este caso, en las menores de 14 años, uno como médico puede ampararse a la ley. En este caso, por ejemplo, como es una menor de edad, menor de 14, y tiene que tener el permiso del ¿De los tutor padres? legal, ¿se llama? Claro, los padres en este caso, pero aún así la niña quiere hacerlo y los padres no. ¿Uno como médico puede hacer algo legalmente al respecto o ahí solamente queda decisión del tutor legal? Ahí puedes consultarlo con fiscalía, porque fiscalía puede investigar a esos padres. El problema es que depende de la edad gestacional que tenga esa niña. Y hay que ver también los cuidados que tenga, qué otros factores de riesgo tú como médico encontraste, ¿ya? Entonces, claro, es algo que todo esto se da a cuenta fiscalía y al juzgado de familia, en donde la pequeña quiere hacerse el aborto y quizás los padres están en contra, y eso lo decide el fiscal. Tú le puedes dar tu punto de vista y rebatir a esos representantes legales también. Pero lo que tiene la última palabra ahí es el fiscal y el juzgado de familia también. Les van a decir por qué los padres no autorizan y ellos hacen como una investigación. Pero lamentablemente el que, como por decir, el que corta el queque acá, el que da la autorización es el fiscal. No tú como médico, pero tú como médico puedes entregar antecedentes al fiscal de turno explicando la situación. Perfecto. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas o comentarios? ¿Ustedes pasan por ginecología después? ¿Cuánto tiempo les falta? Este año tenemos gine y después tenemos el internado de ginecología también. Cuando pasen por parto integral y ginecología, voy a estar yo aquí, les voy a presentar en físico lo que es la unidad clínico forense, porque no muchas personas la conocen y es súper importante dar a conocer el labor que también se hace, porque mucha gente no sabe hasta cuando te pasan las cosas lo que hay que hacer, la importancia de la denuncia, y nosotros como profesionales de salud, lo que tenemos en nuestro gran desafío, ¿cierto? Para que estos delitos no sigan ocurriendo, ¿ya? Y perseguir estos delitos, porque la verdad es que
bueno, yo por cada víctima, todos los peritajes son distintos, todos los relatos son distintos, y en cada peritaje uno va aprendiendo. Y claro, súper bonito ayudar a la víctima cuando viene después, no sé, al recibir o la derivación del mes. Eso es lo que se me olvidó también contarles, que nosotros derivamos al mes a una CES también, ¿ya? La unidad de control de salud sexual también, donde se repiten de nuevo los exámenes de sangre, ¿ya? Y verlos más tranquilos, verlos agradecidos, ¿ya? Porque en ese momento ellos vienen con mucha tristeza, y darles un alivio de que ellos van a salir adelante, dándoles un apoyo psicológico. Entonces es súper importante nuestro trabajo y nuestra labor en estas personas, ¿ya? Así que tenemos un gran desafío, porque no muchos tampoco denuncian, muchos varones tienen miedo, porque eso no significa que a los hombres tampoco les pasa. El número de atención es mucho mayor en mujeres que en varones, pero por lo mismo, sino que ellos, por miedo y vergüenza, no se atreven a denunciar, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Algún comentario? ¿No? Parece que no, profe. Ya estaríamos listos, terminando ya este poquito fue tan cortito, pero a la vez hablamos de hartas cosas, y sería ideal que se acerquen a mí cuando estemos aquí en parte. Yo tengo súper buena voluntad para mostrarles la unidad, y así para que ustedes se vayan familiarizando también cómo es el proceso de atención. Bien, querida Cindy. ¿Aló? Sí, la escucho. Ahí se acabó. ¿Se fueron todas? No, están ahí. Oye, Cindy, muchísimas gracias infinitamente. Yo sé que esto para ti ha significado mucho esfuerzo, mucho trabajo, y además es un tremendo logro, ¿ah? Y cada vez más necesario. Así es que agradecerte por la transmisión de tu experiencia y la información que has entregado, y sobre todo por la voluntad que manifiestas de poder acompañar a los chicos en algún momento para que por lo menos ellos conozcan físicamente la unidad. Así que mil gracias. Te deseo que siga creciendo esta unidad y ojalá fortaleciéndose, ¿ah? Muchísimas gracias para todos, para ti especialmente, y un saludo para todos y todas las estudiantes que están allí eh, escuchando la clase. Así que nos vemos en alguna otra oportunidad, colega. Un Ya. abrazo.